Pues bueno, el día de hoy vamos a comenzar con nuestra segunda jornada de esta Guelaguetza Ubuntu DISO 2024. Y el día de hoy nuevamente nos apoya nuestro colega y amigo Fernando Alba desde Perú, donde nos va a hablar acerca de la gestión de riesgos en laboratorios clínicos según ISO 22367 en su versión 2020. Adelante, Fer. Buenas noches con todos, saludos desde Lima, Perú. Vamos a hablar un poco sobre gestión de riesgos de laboratorios según este 367 del año 2020. Bueno, egresado de la Universidad Nacional de San Marcos, egresado de la Maestría de Economía de Salud, diplomado en Sistemas Integrados, ERCA, auditor interno de diferentes normas, coordinador de gestión de calidad, acreditación de laboratorios, en fin. Pero el objetivo, las generalidades, un poco sobre qué nos dice la ISO 18922 sobre gestión de riesgos, y luego sí ya nos vamos a hablar sobre la ISO 2020, laboratorios clínicos, aplicación de la gestión del riesgo para laboratorios. El objetivo es reconocer la importancia e implementar la gestión de riesgo en un laboratorio clínico. Segundo, conocer un poco más sobre esta norma, ¿no? La 22.367 como modelo implementar la gestión de riesgo en los laboratorios clínicos. La persona va a un establecimiento de salud, obviamente no va a pasar, tiene algún malestar, alguna dolencia, y lo que pide es un tratamiento, ¿no? Y como se realiza generalmente por el médico a partir de un diagnóstico, el tratamiento espera pues estar sana, ¿no? Pero obviamente a veces el tratamiento no funciona ¿no? Y ahora el diagnóstico, obviamente lo va a realizar un laboratorio clínico. El laboratorio clínico, entonces, indirectamente va a ser también responsable de la que la persona el tratamiento o también de que tenga eventos adversos. Entonces, el laboratorio clínico, obviamente, es importante implementar los riesgos para asegurar que el resultado de su diagnóstico siempre resulte sane, ¿no? En un laboratorio clínico existen diferentes, las normas siempre nos hablan principalmente de tres procesos, ¿no? El proceso preanalítico, el proceso analítico y el proceso posanalítico. En la primera etapa está el toma de muestra o resección de muestra. En la segunda etapa están los análisis, ¿no? Y en la última etapa está el tema de la emisión de los resultados y también la gestión de residuos de laboratorio. En estos tres procesos es importante identificar los peligros, como cualquier fuente, situación o acto con un potencial de producción y daño se entiende como una lesión, ¿no? A la salud de la persona, a la propiedad o al medio ambiente. Cuando hablamos de fuente, situación, acto, referimos fuente como una fuente de origen químico, biológico, ergonómico, en fin, diferentes fuentes que podemos conocer. Una situación se refiere a una condición, un piso que esté húmedo, sin ninguna señal, un laboratorio, ¿no? O sobre una extensión con demasiadas conexiones, ¿no? De equipo. Y un acto se refiere, un acto peligroso, pues se refiere al comportamiento nuestro en el laboratorio. No usar guantes, no usar mascarillas, no trabajar en la cabina de bioseguridad, en fin. O al momento de tomar las muestras, no usar los guantes también, ¿no? O usar, ¿no? El principal fuente de peligro, o digamos, el principal peligro en todo laboratorio clínico realmente es producto de la persona, ¿no? El mal comportamiento seguro de las personas, ¿no? Obviamente este peligro genera un riesgo, ¿no? Que es la probabilidad de ocurrencia de daño y la gravedad de ese daño, ¿no? Y por eso es importante el riesgo
entendida como una aplicación sistemática de políticas de gestión, cimientos y prácticas a las tareas de los análisis, evaluación, control del riesgo. Principalmente las normas, la que le vamos a ver, y la 15189, que ve el tema del laboratorio, la calidad y competencia de laboratorios clínicos, se va bastante en estos tres procesos y se van a preocupar bastante en el paciente y en ello, ¿no? Entonces la idea es controlar justamente estos riesgos laboratorio. La 15189 estamos ya en la cuarta versión, la primera del año 2003, ¿no? Y derivó de la primera, de la guía 205, la de 1999, y de la ISO 9001-2000, y después también actualizando en medida que se actualizaban la 9001 y la 17025, y actualmente la versión vigente es la 15189-2022, que es bastante en la ISO 17025-2017 y en la ISO 9001-2015. Y justamente, al igual que la 17025, hace un copy de la 9001 respecto a la gestión de riesgos y oportunidades, ¿no? Del tema de riesgo, ¿no? La gestión de riesgos. Por ejemplo, entre las funciones del laboratorio, esta norma, la 15189-2022, establece implementar, mantener procesos para identificar riesgos de daño a los pacientes y las oportunidades para mejorar en el cuidado del paciente relacionados con sus análisis y actividades del laboratorio clínico. O sea, realmente el centro de la preocupación es el paciente, ¿no? A través de los procesos como he mencionado, ¿no? De repente una mala toma no puede dañar al paciente. Un mal análisis puede dar un diagnóstico errado y esto va a afectar al paciente, ¿no? Un resultado que se emite errado, obviamente va a afectar al paciente, ¿no? El laboratorio de identificar, dice esta norma, los riesgos potenciales para el cuidado del paciente justamente en estos procesos, ¿no? Preanalíticos, y posanalíticos. Y estos riesgos se deben evaluar y mitigar en la extensión que sea posible. Además, también nos dice que debe de identificar los riesgos, situaciones de emergencia, ¿no? De tal manera que el laboratorio clínico nunca deje de funcionar, ¿no? O si es que, por ejemplo, va a estar limitada su acción, igual controlarlo de tal manera que el servicio que se sea lo más continuo posible, ¿no? En diferentes circunstancias que se puede presentar en un laboratorio clínico. Y, se preocupa por el tema de riesgos en el caso de una no conformidad, bueno, ¿no? O en el caso de programar la auditoría, siempre también tener en cuenta que puede significar hacia el paciente, ¿no? O sea, al momento de auditar, también se debe auditar los requisitos de la norma, sino auditar aquellos peligros y riesgos del paciente para demostrar que están controlados, ¿no? O minimizados, por lo menos. Y como les digo, hace un copy y pega el 8.5 de acciones para abordar riesgos y oportunidades, que es exactamente de la 9001, que lo mismo se hizo en la 17025, ¿no? Y en este punto la norma, en una de las notas, no es algo obligatorio, recomienda que se puede tener como referencia la ISO 31001, gestión de riesgos. Sabemos, además tiene la 31010, donde están todas las herramientas de riesgo, que ya estamos en la versión más actualizada, ¿no? Pero también menciona la ISO 22367, que es laboratorios clínicos específicos, la aplicación de la gestión del riesgo para laboratorios clínicos. ¿Cuál es la diferencia? El fuerte enfoque hacia el paciente, ¿no? Esa es la diferencia. Otra herramienta, vamos a ver también que hay similitudes, pero el punto fuerte que puede diferenciar es el tema del el enfoque hacia la seguridad, ¿no? Desde todos los aspectos directos o indirectos que pueden a partir de las actividades que realice el laboratorio durante las tres etapas que hemos mencionado.
preanalítica, la analítica y la postanalítica. Esta norma, ¿no? La ISO 22367-2020, Laboratorios Clínicos, aplicación de la gestión de riesgo a laboratorios clínicos. Esta norma nos va a especificar una metodología para identificar y gestionar los riesgos para los trabajadores del laboratorio y para los proveedores de servicios asociados con los exámenes de laboratorio clínico. Y en el caso de estar también realizando por su contrata de repente análisis, ¿no? En un laboratorio. La gestión de riesgo norma implica estas 6 etapas, ¿no? El plan de gestión de riesgo, el análisis de riesgo, la valoración de riesgo, lo cual es como la... Hola, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Per. Ay, ya, creo que se había bloqueado mi audio. Sí, Ay, listo, entonces de ahí continúa el control de riesgo. La quinta etapa es la revisión del riesgo y la sexta etapa es en esta primera etapa en la que se elabora el riesgo, se van a definir el alcance del análisis, el proceso en sí o la metodología específica sobre la cual se van a analizar el riesgo de autoridades, dependiendo el proceso cual se va a trabajar, incluso la competencia de este personal para participar en todo este proceso, ¿no? Previamente el personal que participe debe ser capacitado en las herramientas, identificar los peligros y para gestionar los riesgos, ¿no? Se va a revisar el riesgo específico que se ha identificado en el alcance. Se van a definir los criterios para saber cuándo vamos a aceptar ese riesgo y cuándo no va a ser aceptado este riesgo. Y el seguimiento del riesgo y los requisitos del documento, de la documentación, ¿no? Es decir, gestión de riesgo, de acuerdo a esta norma, debe ser documentado, no de manera aislada en la gestión del laboratorio, sino más bien de manera integrada con el sistema, ¿no? Y la identificar y describir el proceso, el procedimiento o examen o el servicio de laboratorio para el que se aplica cada elemento del plan de riesgo, ¿no? En la segunda etapa de riesgo, en el cual se hace un uso sistemático de la información para identificar los peligros y estimar el riesgo, debe tener claro quiénes van a ser los usuarios, ¿no? Es decir, quiénes participan en este proceso que se va a trabajar. Identificar las características de seguridad existentes en ese proceso, identificar los peligros potenciales, situaciones peligrosas y daños. Esto a partir de que también mencionan otras normas, que la más conocida es la de no sé, la de lluvia de ideas, ¿no? Identificar controles actuales, ¿no? Estimados, y justamente parte de estimar el riesgo se refiere a asignar valores a la probabilidad de ocurrencia del daño y a la gravedad de este daño, ¿no? De tal manera que se pueda posterior lograr. Perdón. En esta tercera etapa se valora el riesgo, comparando el riesgo estimado con los criterios dados para determinar la aceptabilidad del riesgo, ¿no? Mediante valorar la aceptabilidad del riesgo, realizar el análisis riesgo-beneficio cuando corresponda. Y en el control de cuarta etapa, vamos a tomar decisión de si la reducción de riesgo es necesario, determinan qué controles se van a implementar, se implementan estos controles, se actividad del control de tomados y se va a valorar nuevamente el riesgo residual, ¿no? De un riesgo inicialmente valorizado, digamos, el reducirlo, ¿no? Y justamente esta reducción, ese riesgo residual, y lo que se tiene este riesgo residual
es suficiente como para este riesgo ya se hace. En la revisión del riesgo se confirma si, como les decía, si se acepta o no este riesgo y se elabora un informe de gestión. Y este informe de gestión de riesgo debe ser aprobado por el director y acá pues se va como que informar los resultados de la aplicación de las medidas de control que se han tomado, ¿no? Y luego se hace un seguimiento, ¿no? Un seguimiento de los riesgos, se establece un sistema de vigilancia, indicadores externos, internos, y detectar el perfil de riesgo de ser necesario. Dentro de las fuentes de información de riesgos internos está el tema de estudio de evaluación de desempeño, dato estadístico de control de calidad interno, de incidentes, quejas, no conformidades y auditorías. Pero ¿por qué tiene con el riesgo, ¿no? Porque recuerden que acá el enfoque es el paciente, ¿no? La evaluación de desempeño del personal analista es crítico para asegurar que los resultados que emite el laboratorio realmente sirvan para curar o sanar justamente al paciente, ¿no? Y no al contrario. Y eso también, el control de calidad es justamente para asegurar que los resultados que emite el laboratorio sean más fiables, ¿no? Entonces, estos datos son importantes para considerar en el tema de riesgo. Externos ya se refiere, por ejemplo, a informes de participación de la calidad, las quejas de los médicos, los avisos de asesoramiento de fabricantes, el relativo diagnóstico, autoridades regulatorias que hayan hecho alguna recomendación, base de datos de eventos adversos detectados en el desarrollo de las actividades de los laboratorios que estén acreditados, aunque sean pocos, pero los que estén, puedan justamente como referencia, ¿no? Entonces, esta es parte del seguimiento. Si se están percatando, o sea, el riesgo lo están alineando bastante, que es la calidad de competencia del laboratorio, ¿no? Para asegurar que el paciente se sane, ¿no? En la primera etapa de identificación de riesgo, como decíamos, va a ser a través principalmente de estos tres procesos, ¿no? Preanalítico, analítico, analítico. Y lo que se va a tratar de buscar son riesgos para los pacientes, para los trabajadores del laboratorio y riesgos para los proveedores. Una herramienta inicial es justamente tener tu mapa de procesos y tener claro tu forma de cada proceso, ¿no? En este caso, por ejemplo, el proceso preanalítico, ¿no? Sus actividades, desde la toma de muestra hasta la distribución de la muestra, y en cada una de esas actividades podemos identificar riesgos, ¿no? Y sobre eso trabajar. Obviamente en esta etapa se pueden identificar también a través de la brainstorm, lluvia de ideas, pero obviamente no podemos atenderlos, ¿no? Dejaríamos de hacer análisis para estar tratando los riesgos. Entonces, me da algunos casos, ¿no? de riesgos en diferentes etapas, ¿no? A nivel, incluso lo aplica para diferentes o actividades de laboratorio, ¿no? Este es un laboratorio que, en general, en crítica que se haya identificado de manera incorrecta el paciente, que el diagnóstico sea incorrecto o que se prepare incorrectamente al paciente para la toma de la muestra, o recogido o con conservante incorrecto, es decir, de los tubos que hay que tomar, dependiendo de la prueba, ustedes saben diferentes tubos, ¿no? Entonces, que use el tubo que no corresponde para la prueba que voy a realizar. La mezcla recolección incorrecto y condiciones o tipo de transporte que también pueden hacer que la muestra ya no sirva, ¿no? Prácticamente. En la etapa fase analítica también no conformidades que van a conducir a un riesgo significativo. Resultado del control de calidad, ¿no? Que me ponga en duda todos los análisis que se están realizando. La no conformidad durante el error en el uso de equipo o algún reactivo, tiempo de finalización, tiempo de respuesta inoportuno, que es lo clásico del laboratorio clínico, control de calidad inválido de materiales,
errores del personal, errores sistémicos, valores de referencia incorrectos, procedimiento de examen no oficial, no óptimo, a conducir obviamente a error al momento de trabajarlos. Son ejemplos, ¿sabes? Son muchos más, ¿sí? Pero los más comunes en la fase postanalítica, cuando se emite el informe, puede ser un resultado incorrecto, puede ser una transcripción incorrecta del resultado, puede ser un que no se entienda, resultado atribuido al paciente incorrecto, confusión de pacientes, ¿no? Ocurre, bueno, en Perú y en muchas partes imagino que ocurre. Falta de información sobre estrictación de resultados, ¿no? Entonces, todo esto son, como les digo, están alineados con calidad de competencia, que el hacer mal o que la persona intente va a ser un riesgo para la salud del paciente, ¿no? ¿No? Es la de análisis en modo de fallos y defectos, que incluye por lo que es análisis de riesgo y valoración de riesgo, ¿no? Entonces, le empiezan preguntando en cada actividad del proceso definido, ¿qué pasa si no falla este proceso? ¿Cuál sería la consecuencia? Y luego se va a ir midiendo la severidad, la, eh, la frecuencia, ¿no? Y la detección. Y se va a valorar a través del NPR, ¿no? Por prioridad del riesgo. Y que se obtiene a partir de verificar severidad, ocurrencia y de... Y esto obviamente se valora, ¿no? Se considera que si el NPR es mayor a 100, la condición es que la escala sea 1 a 10 en estos tres parámetros. Entonces, en este caso, te va a acción inmediata, ¿no? Se planifican acciones, se definen responsables, se ponen fechas y nuevamente se vuelve a medir gravedad, ocurrencia y detección y se medir el NPR, ¿no? Y se espera que haya bajado. Otra herramienta es el método de evaluación de riesgo, probabilidad, severidad del daño, que este sí es similar al de 1000, ¿no? Que es más general. Se obtiene un valor de riesgo a través del valor impacto y variabilidad. Y para esto la severidad tiene que tener una valoración de escala, igualito la probabilidad, y la multiplicación de ambos también debe tener para valorar el riesgo, ¿no? Y esto nos va a permitir contar al final con impacto probabilidad que puede ser de 3 por 3, de 5 por 5 o incluso 10 por 10, ¿no? Pero va a depender la escala que establezca cada laboratorio, ¿no? Particularmente que 3 es suficiente, ¿no? Mientras más información pongas, más vas a complicar la medición y el control de los riesgos, ¿no? En conclusión, podríamos decir que la implementación de la gestión de riesgo en un laboratorio clínico permite controlar los potenciales daños en los pacientes, en los trabajadores y en su entorno, ¿no? Esto obviamente que lo apliquemos adecuadamente. Bueno, fue un gusto, me pueden encontrar en lo que ustedes están visualizando y quedo atento a cualquier consulta que ustedes consideren pertinente. Hola Fer, mira, aquí nos escribe Merly Ruiz desde Venezuela. Dice, buenas noches Fernando, un gran modelo para aplicar la gestión de riesgos. Habrá que listar inicialmente los diversos aspectos que pudieran ocurrir. Por ejemplo, el abastecimiento de insumos, otro, la rotación del personal del laboratorio, falla de los servicios esenciales, etcétera. ¿Pudieran ser ejemplos? Claro, claro, como les digo, o sea, lo que nosotros vamos a hacer primero es definir los tres procesos que piden. Sabemos que en un laboratorio hay muchos procesos, pero lo que pide esta norma es priorizar preanalítico y posanalítico. Y yo he mencionado algunos ejemplos, pero obviamente en la parte analítica, en la parte analítica podemos tener los problemas que tú mencionas, por ejemplo, de abastecimiento y insumos, ¿no? Es el riesgo de dar un resultado oportuno si no tenemos los insumos tiempo, ¿no? El tema de rotación de personal, el personal empieza a trabajar y se va, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que nuestro personal vaya y no tenemos reemplazo, ¿no? Obviamente se detiene el ensayo y esto ocurre, por acá nosotros tenemos un seguro social que es salud, le llamamos salud, y un problema justamente es el tema de insumos, ¿no? Uno va con una lista de pruebas a realizarse, ¿no? Yo soy diabético y bueno, ya tengo una edad avanzada,
y siempre me hago control de próstata y hasta ahora no puedo hacerme con receta del año pasado porque no tiene los insumos pruebas, ¿no? Del PSA. Entonces, sí, obviamente es un riesgo que puede estar afectando mi sistema, ¿no? Yo supongo que debe estar viendo porque no me ha pasado nada todavía. Pero obviamente sí, es parte de los riesgos que tenemos que identificar, ¿no? Ok, Así es, Fer. Ahora, esta norma, ¿cómo es que llegaste a ella? ¿Cómo es que tú te enteraste y cómo es que la aplicaste? Cuál fue el origen de tu necesidad? la misma norma, la 1589, es la norma por excelencia para los laboratorios clínicos, ¿no? Para todo lo demás, y se trabaja con muestras de origen biológico humano. Para las demás muestras se trabaja. Entonces, al momento, la misma norma 15989 te da estas dos recomendaciones, ¿no? 21.000, que no es obligatorio, y te da esta norma de la 22.000, ¿no? Esta norma que estamos viendo ahora. Ahora, Fer, tengo una duda. ¿Cuáles serían Dime. los pasos básicos para implementar esta norma? ¿Tú qué Eh, recomiendas a a la lo gente que está bueno, lo buscando bueno de implementar esta esta norma? norma es que se alinea bastante, como les digo, al sistema de gestión de experiencia, ¿no? La 1589 me pide tener un mapa de procesos. Entonces, eso ya está hecho. 1589 me pide que yo gestione mis procesos y que cada proceso obviamente va a tener su flujo. Entonces, eso ya tengo ya. Entonces, tenemos que tener el flujograma de estos tres básicos, identificar todos los peligros y riesgos que se pueden presentar, ¿no? Usando la metodología del ANFE, lo único que hacer es preguntar qué pasaría si no llegan los insumos, como dice la colega. ¿Qué pasaría si el personal que sabe manejar el equipo se retira? ¿Qué pasaría si eh, se utiliza reactivos vencidos? Entonces yo voy haciendo mis peligros, obviamente voy a tener una lista interminable y para justamente saber cuáles voy a valorar. En el caso del ANFE aplico pues el RPN, ¿no? El número, este número que estaba comentando, que no es ser más de 100, y eso sería un número para poder tomar acción, ¿no? Y en el caso del otro método que se parece más a la 30, que es el que estoy mostrando, aquí también uno establece los valores, ¿no? Entonces todo lo que se pinta de rojo es lo inaceptable, ¿no? Es inaceptable y es que tomar acción en es continuar lo que ya tenemos en 1589, ¿no? A partir del flujograma que ya tenemos que cada uno de esos, identificar los riesgos, ¿no? Priorizarlos. Para eso, obviamente, hay que capacitar al personal también para el manejo de estas herramientas. Ok, Fer. Oh, no fue bien. Listo. Mira, dice Daney Peñalosa, excelente su ponencia. Meli Ruiz, muy bueno, Fernando. Dice, hay otra pregunta de tu tocayo, Fernando. Dice, para el análisis de riesgos es necesario la revisión del contexto de la organización. En la 31.001, textualmente, revisión del contexto de la organización, ¿no? Porque parte del. En este caso, esta norma que estamos viendo especifica, como reitero, en esto, eh, no lo menciona textualmente, yo creo que no, si es promociona esta norma, la 22.367, es este modelo de ANFE, ¿no? Entonces, esto que hagas tu evaluación, salga por ahí el tema del contexto, lo col- Ok, Fer. Y luego dice Merly Ruiz, ¿puede estar asociado al apartado 6 de la ISO 9001? no me acuerdo el apartado 6 del, pero me imagino que debe ser el mismo de abordar riesgos Riesgos y y oportunidades. oportunidades. Sí. Ajá. Pegue, ¿no? O sea, si ustedes ven la 9001, ven la 15189 y ven la 17, es un copy y pegue de la 9001, ¿no? O sea, es lo mismo que han puesto. Entonces, claro,
¿no? La de seguridad tiene también una ISO que ve los riesgos de seguridad, ¿no? Y así, el protocolo clínico, la que recomienda es esta, ¿no? Y como le digo, la diferencia fundamental es fuerte de protección de la seguridad del paciente y el uso de esta herramienta en la parte clínica, ¿no? Ok, mi Fer. Pues bueno, recuérdanos Entonces, dónde te ubican. bueno, ahí están mis contactos, correo, Twitter, mi LinkedIn, el otro es Instagram, ¿no? El WhatsApp en caso de cualquier consulta adicional que quieran pertinente, quedo estar. ¿No? Gracias. No, gracias a ti, Fer, que nos ilustraste con esta norma. Es una norma no tan conocida, ¿verdad? Quiero pensar. No es tan conocida para los que no estamos en el En el medio medio. clínico, ¿no? Pero la noción incluso desde las versiones anteriores, pero la diferencia es que en la anterior el tema, pero bien escondido, ¿no? Entonces prácticamente no se hacía. Pero ahora en cambio le han puesto un ítem 5 y entonces ya le dan la importancia y ya la gente, la norma, hay versiones anteriores y sino que ahora recién la están conociendo incluso en la parte clínica, ¿no? Están haciendo un mundo también para poder entenderla. Ok, mi Fer. Pues muchas gracias, Fer. Listo, un gusto. Gracias, mi Fer.